A ver, pensemos en algo. ¿Qué tal si los datos no fueran solo un tema técnico, de sistemas, sino que son, de hecho, el activo más valioso de una empresa? Bueno, de eso justo vamos a hablar hoy, de la calidad de los datos. Y veremos que esto va mucho más allá de solo corregir errores. Se trata de construir los cimientos para el éxito, la innovación y, sobre todo, la confianza. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver el problemón, el costo real de los datos malos. Después, definimos qué es tener datos de alta calidad. Luego, cómo medir esa calidad, cómo entrar en un ciclo de mejora continua y, clave, cómo crear una cultura que valore todo esto. Bueno, empecemos por donde duele. Antes de buscar soluciones hay que entender bien la dimensión del problema. ¿Cuánto cuesta realmente tener datos de mala calidad? Y sobre todo, porque es algo que nos tiene que preocupar ya. Detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Cuál es el costo real de un solo error en los datos? Uno solito. Suena poco, ¿verdad? Pues ese pequeño error puede ser como la primera pieza de un dominó que tumba toda la fila, y el impacto puede ser, tremendo para una organización. Y miren, las consecuencias no son para nada menores. Un simple error, digamos, en una dirección, y ya se perdió una venta y peor, un cliente. O imaginen un dato financiero mal puesto. Eso puede llevar a tomar decisiones millonarias, pero equivocadas. Estamos hablando de cosas serias, una reputación que se daña, más riesgo de fraude, oportunidades de negocio que se nos escapan de las manos. Así, sin más. Cada uno de estos puntos le pega directamente al negocio donde más le duele. Ok, ya vimos el lado oscuro. Hablemos ahora de la meta, del objetivo. Si la idea es evitar todos esos costos, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa tener datos de alta calidad. Y la definición es, la verdad, bastante simple y directa. Datos de alta calidad son los que son aptos para su propósito. Y aquí, ojo, está la clave de todo. La calidad no es algo universal. Depende totalmente del contexto. A ver, un dato que para el equipo de marketing es oro puro, para el de finanzas puede no servir de nada si no tiene lo que ellos necesitan. Es así de simple. Miren el contraste. Es como el día y la noche. Por un lado, tener datos de alta calidad es como tener un motor que impulsa el negocio, reduce riesgos, hace todo más eficiente y genera valor. Y por el otro lado, los datos de baja calidad son un ancla. Un peso muerto que aumenta los costos, destruye la confianza y, ya lo dijimos, nos lleva a tomar malísimas decisiones. Son dos caminos que llevan a lugares completamente distintos. Perfecto, pero ¿cómo llevamos esta idea a la práctica? O sea, ¿cómo pasamos de un concepto a algo que de verdad podamos medir y mejorar? Bueno, para eso tenemos que desmenuzar la calidad en sus partes. Vamos a llamarlas las dimensiones de los datos. Es que la calidad de los datos no es una sola cosa, no es un sí o un no, es multifacética. La mejor manera de entenderlo es pensar en un dato como si fuera, no sé, una caja. No solo nos importa que la caja exista, ¿cierto? Nos importa cuánto mide de largo, de ancho, cuánto pesa, sus diferentes dimensiones. Con los datos es exactamente lo mismo. Y estas son, digamos, las dimensiones principales. Pensemos en preguntas simples. Precisión. ¿El nombre del cliente está bien escrito? Completitud. ¿Falta algún dato importante, como el email? Consistencia. ¿La misma información es igual en todos nuestros sistemas? Luego tenemos la oportunidad. ¿La información llega a tiempo para ser útil? La unicidad. ¿Tenemos al mismo cliente duplicado o triplicado? Y finalmente, la validez. ¿Los datos tienen el formato que deberían, como un código postal o un teléfono? Cada una de estas es una pieza fundamental del rompecabezas de la calidad. Listo. Ya tenemos el qué, o sea, las dimensiones que debemos medir. Ahora viene el cómo. ¿Cómo hacemos para mejorar todo esto? La respuesta, y esto es clave, no es un proyecto de una sola vez, es un ciclo. Un ciclo que no para. Y acá viene quizás el cambio de chip más importante de todos. Mejorar la calidad de los datos no es un proyecto que empieza y termina. Para nada. Es un proceso continuo. Piensen en una línea de producción en una fábrica. No revisan la calidad solo una vez, ¿verdad? Es una supervisión constante, un ajuste fino, para garantizar que el producto final sea siempre de primera. Con los datos es igual. Y este proceso sigue un ciclo súper probado de 4 pasos. Primero, planificar. Se investiga, se encuentra la causa raíz del problema y se arma un plan.
Segundo, hacer. Se implementa ese plan, se hacen los cambios necesarios. Tercero, verificar. Se mide. ¿Funcionó lo que se hizo? ¿Mejoró la calidad? Y por último, actuar. Si funcionó, genial, se convierte en el nuevo estándar. Si no, se aprende del error y se vuelve a empezar el ciclo. Es un motorcito de mejora que, si se hace bien, nunca se apaga. Pero, a ver, podemos tener el mejor proceso del mundo, las herramientas más caras y sofisticadas, y aún así, fallar. ¿Por qué? Porque todo esto no funciona por sí solo. Falta una pieza, la pieza final, y les diría que la más importante de todas, la cultura. Porque al final de cuentas el éxito de todo esto no depende de un software que se instala, depende de un cambio profundo en la mentalidad de toda la organización. La cultura no es solo algo más en la lista, no, es el factor que decide si esto funciona o no. Claro que este camino tiene sus obstáculos, y estos suelen ser los más comunes. Por ejemplo, si los líderes no se lo toman en serio, la cosa no avanza. Si no está claro quién es el dueño de los datos, el problema queda en el aire. Si es difícil justificar la inversión, bueno, no hay plata para nada. Y la barrera más grande de todas, una cultura que no entiende que los datos son un tesoro, un activo clave. El primer paso es ser honestos y ver si alguna de estas barreras está presente. Entonces, si hay que quedarse con una sola idea de toda esta charla, que sea esta. Mejorar la calidad de los datos es mucho más que herramientas. Es un cambio de mentalidad. Es responsabilidad de todos. De verdad, de todos. Desde quien ingresa el primer dato hasta quien toma la decisión final basándose en él. Así que la pregunta clave no es si la tecnología está lista para esto. La verdadera pregunta es, ¿está lista la organización?